Dios bendiga a los que están en la planta baja aquí y los que nos están viendo por internet. Dios los bendiga. Estamos viendo ya los principios que deben observarse en la profecía. Quien es profeta y tiene el don debe, o los que son parte del cuerpo de Cristo, los que son ministros ya, deben de saber estos principios que debemos observar. Hemos aprendido que la profecía nunca debe de reemplazar las escrituras. Jamás la profecía va a reemplazar las escrituras. Amén. Al contrario, la profecía es inspirada por las escrituras. Amén. No debe de contradecir la profecía las escrituras, ni sirve para traer una nueva doctrina, ni para hacer nuevos argumentos. Amén. Y empezamos a ver cómo debe de ser juzgada la profecía, no criticada. La palabra ahí, vamos allá, 1 Corintios 14:29, habla de juzgar, es discernir. ¿Sí? Es que debemos aprender a discernir la profecía. Amén. 1 Corintios 14:29. ¿Ya la encontró? Dice: asimismo, los profetas en un culto, para que no haya desorden, hablen 2 o 3 máximos, y los demás disciernan. Y hemos visto que porque es necesario discernir o juzgar la profecía, porque puede haber imperfecciones o puede haber un poco de carnalidad, ¿verdad? Puede haber mezclas de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Por qué hemos aprendido que debemos de discernir o de juzgar la profecía? Para proteger al rebaño de Dios, al pueblo de Dios. Amén. Para que no se caiga en error ni en rebeldía. También les enseñé quiénes deben de juzgar la profecía: los profetas, los ministros, el liderato de la iglesia y los creyentes que tienen al Espíritu Santo. Amén. Vamos al número 3. ¿Cómo es juzgada la profecía? Ahora sí vamos a entrar, después de este pequeño resumen y recordatorio. ¿Cómo es juzgada la profecía? La profecía, cuando se da, cuando alguien es profeta o cuando alguien tiene el don y suelta una palabra profética o una revelación profética, tiene que ser juzgada de 2 formas: una al instante y una con más tiempo. Amén. Lo repito, debe de ser juzgada inmediatamente y debe de ser juzgada en lo que pasa el transcurso del tiempo en la que fue soltada esa profecía. Amén. Cuando una profecía es soltada de parte de Dios y es real, ¿qué pasa en los cultos? Sube el nivel de la unción y de la gloria de Dios. Automáticamente todo lo discernimos. Cuando la profecía no vino de Dios, apaga los cultos o los acaba. Hay gente que vive en la carne y en lugar de traer y edificar y de traer una bendición a Dios, cuando profetiza y no es de Dios, se acaba la presencia de Dios. Se va. Porque Dios no es un títere. A Dios no se le manipula, y cuando alguien mete de su carne, Dios se aparta. Dios se levanta su presencia y su gloria. Y usted se siente mal. ¿Sí le ha pasado? Gracias por los 2 sinceros. Así que vamos a ver cómo es juzgada la profecía. Cuando es de Dios trae un impacto, y cuando es de Dios no. Trae un apagamiento, apaga el Espíritu Santo y lo contrista. Vamos a ver primero las pruebas inmediatas cuando alguien profetiza. ¿Cuáles son las pruebas? Te estoy enseñando para que tú seas un siervo de alto nivel. Amén. Y no te engañen, y también le enseñes a otros, y esto te va a servir para madurar. Primero vamos a las pruebas inmediatas.
lo que se debe discernir al instante cuando alguien está profetizando. Primero, la verdadera profecía glorifica a Jesucristo. Al instante que se está dando la profecía, debe de ser glorificado el Padre, el Hijo y ¿quién? El Espíritu Santo. La profecía no debe de llamar la atención hacia el que está profetizando, jamás. Lo primero que se juzga al instante que se está profetizando es quien se le está dando la gloria. Si se le está dando la gloria a Dios, va por buen camino. Dile al de lado, va por buen camino. Pero si ese profeta está llamando la atención, ya cayó en error. Amén. ¿Qué dice Apocalipsis 19:10? Esas son las pruebas inmediatas cuando se da una profecía. Se le debe dar la gloria a Dios. Debemos de discernir si se le está dando la gloria a Dios. Amén. 19:10, ya lo tiene. Yo me postré a sus pies para adorar a Juan, para adorarle al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Qué está haciendo ese ángel? ¿A quién le está dando la gloria? Le trajo una profecía a Juan. ¿Y a quién le está dando la gloria? A Dios. Toda profecía, lo primero que se debe uno de fijar es que le da la gloria ¿a quién? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Y todo aquel que ministra el espíritu de Jesús, ministra el espíritu de la profecía, ¿le da gloria a quién? A Dios. 2. Estamos viendo pruebas inmediatas cuando se da una profecía. 2. La verdadera profecía enfatiza el señorío de Cristo. No solamente le da la gloria al Padre, sino que está dándole todo el honor y el señorío ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué dice Primera de Corintios 12:3? Siempre se reconoce a Jesús en la verdadera profecía, porque de él proviene el espíritu de la profecía, viene de Jesucristo. Amén. Y el Espíritu Santo viene de Jesús. Él dijo, es necesario que yo me vaya, pero les enviaré a otro ¿qué? Consolador. Es el Espíritu Santo que trae la profecía. Quien adora al Padre, adora al Hijo. Y quien adora al Hijo y al Padre y los conoce, el Espíritu Santo está en su vida. Amén. Y les da el señorío a ellos. Los glorifica al Padre. 12:3 de Primera de Corintios. ¿Ya lo tiene? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Nadie que tiene al Espíritu Santo puede hablar mal de Jesús. Cuando alguien esté profetizando, tiene que darle la gloria y la honra a Dios y darle el reconocimiento a Jesucristo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Tercera, evidencias de cuando se profetiza. Tú tienes que discernir eso cuando se está dando una profecía, aunque sea corta o larga. 3. Lo que se debe discernir inmediatamente, si es de Dios o no es de Dios. La verdadera profecía reconoce que Jesús fue encarnado y por medio del Espíritu Santo habla ese hombre. Cuando no es una palabra de Dios, ese hombre no habla por el Espíritu Santo. Puede hablar por un espíritu de adivinación o por su propio espíritu. Pero siempre el Espíritu Santo lo está guiando y está reconociendo que Jesucristo vino en carne. Amén. Todo ese testimonio también se lo tienes que ver al profeta. Si tiene una vida que le da gloria a Dios, reconoce a Jesucristo y es guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Porque luego a la gente sí se le llegan a colar los falsos profetas, ¿verdad? La Biblia dice que vendrán falsos profetas. Entonces hay que estar discerniendo todo el tiempo. No es un pecado discernir.
Si un ministro te amenaza por discernir, está mal ese hombre. Si ese hombre te quiere convencer que es profeta, dúdalo. Porque un profeta no está para convencerte, el que te convence es el Espíritu Santo. Además, a un verdadero profeta no le interesa que lo reconozcan a él. Le gusta que reconozcan a Jesucristo. Él solamente es un vaso de honra. Pero si alguien te quiere persuadir y te quiere engañar diciendo que es profeta y no le da la gloria a Dios y no es guiado por él, cuidado. Duda cada palabra que diga, porque su inspiración no pudo haber venido de Dios. Amén. Primera de Juan 4, del 1 al 4. Amados, la Biblia nos autoriza a discernir a cualquier ministro de Dios, aunque esté muy ungido. Dile al de lado, aunque esté muy ungido, aunque tenga mucha revelación, siempre tenemos que estar discerniendo. Muchos han tomado este versículo para justificarse. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a quienes. Es con el que se paran a amenazarte, ¿verdad? No, gracias, estoy hablando a los del internet. Ten cuidado, tienes que discernir. ¿A qué te estoy enseñando en esta noche? A discernir la profecía. Amén. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, sino que debemos de probar los espíritus si son de Dios. Dile al de al lado, puedes probar los espíritus. ¿Y cómo los pruebas? Con las características que te estoy enseñando, que son inmediatas. Además, tú tienes al Espíritu Santo. Él te guía toda verdad. Quien tiene al Espíritu Santo discierne rápido si es de Dios o no es de Dios. Porque muchos, fíjense, muchos, no dice 2, 3 o 1, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? Esa persona que está profetizando debe de tener una relación con Jesucristo comprobada. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Cuántos creen en José de Smith? En Russell, en Buda, en Mahoma, en Confucio? Todos esos han sido falsos, ¿qué? Nish, que no reconocen que Jesucristo vino en ¿qué? Ahora el que va a venir a engañar al mundo, Martrella, que hace muchos años apareció y desapareció y hacía milagros y la gente decían que él era el Cristo, no tardará otra vez en aparecer para engañar. Son falsos profetas. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Los nueveristas. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en ¿dónde? ¿Por qué lo habéis vencido? Porque está Dios ¿en dónde? En nosotros. Cheque el testimonio. Discierne inmediatamente cuando alguien se pare a profetizar. Amén. 4. Eso es inmediatamente. La verdadera profecía debe estar de acuerdo principalmente con las Escrituras. La profecía debe estar de acuerdo con las Escrituras. Isaías 8, versículos del 19 al 20. Si el que está profetizando, su fuente de inspiración no es la Biblia,
aunque diga cosas ciertas y se cumplan, no es un verdadero profeta. ¿Me escuchó? Porque si hay profetas que dicen cosas verdaderas, pero su fuente de inspiración no es la palabra, son falsos profetas. No se vaya con la finta, aunque se cumpla, aunque lo que digan se cumpla. Si no fue su inspiración la Biblia, son falsos. Dile al de al lado, son falsos. Muy falsos. 8 de Isaías, versículos 19 y 20. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Se está preguntando el profeta. Dicen, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no hablan conforme a la ley, a la palabra, al testimonio, no les ha hablado ¿quién? Dios. Tienen que hablar de acuerdo a lo que dice la palabra de ¿quién? De Dios. Primera de Corintios 14:37. Al instante debes de juzgar la profecía si es inspirada por medio de la palabra. Primera de Corintios 14:37. La verdadera profecía debe de estar de acuerdo a la palabra de Dios, a las escrituras. Amén. Dice así, si alguno se cree profeta, porque hay algunos que se creen y no son, ¿verdad? Si alguno se cree profeta o espiritual, ya ve que hay unos mega archiespirituales también, reconozca, dice el apóstol, que lo que os escribo son mandamientos del Señor, son inspiraciones de Dios por las escrituras. Amén. Segunda carta a Timoteo 1:13. Esas son cosas que tienes que discernir al instante. Si empiezan a decir otras cosas de otros libros, ten cuidado. Hay gente que luego dice de otros libros, sus fuentes de la profecía son otros libros. Entonces, ¿son qué? Falsos profetas. Nuestra fuente de inspiración debe ser la Biblia. La única, sí, y el Espíritu Santo, que él fue el que la inspiró y la conoce. Amén. 1:13 de segunda de Timoteo. Está hablando el apóstol a Timoteo. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Dice, retén la palabra verdadera. No andes inventando ni poniendo otras cosas, ni diciendo, ay, es que vi esto, soñé esto, me habló un ángel y me dijo esto. Ten cuidado. Ten cuidado, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Segunda de Juan 7:11. Ya ve qué fácil es descubrir a un falso profeta. Dile al de al lado, sencillito. Segunda de Juan, que nada más tiene un capítulo, versículos del 7 al 11. Al instante el que profetiza va a saber si está diciendo bien en dónde, en las escrituras. Si le está dando la gloria a Dios, a Jesucristo, si está siendo inspirado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué la gente es engañada en falsas profecías? ¿Por qué? Porque no tiene una relación con Dios. Porque no tiene una relación con Jesucristo. No tiene al Espíritu Santo. Y si lo tiene apagado, contristado. Y no conoce la Biblia. Por eso tanta gente es engañada en el siglo XXI. Por hombres y mujeres que se dicen ser profetas o profetizas. ¿Sabe por qué son muy engañados? Y la iglesia es bebé todavía, porque no conocen la palabra de Dios. Diario tienes que estar leyendo la Biblia y estudiándola, para que cuando se dé una profecía tú digas, sí, fue de Dios.
Si no, te van a seguir engañando. Y deja del engaño, te van a hacer caer en error, y una profecía puede traerte hasta la muerte y enfermedad. Todos los que han sido falsos profetas han acabado muertos, enfermos. Y ¿sabe qué? No solamente eso, se llevan de calle al pueblo. Cuando se levanta un falso profeta a decir falsas profecías, o uno entre el pueblo y no lo mandó Dios, ¿sabe qué puede ocasionar? Rebeldía. Rebeldía, porque el que se levantó no siendo guiado por Dios ya es rebelde, porque no está sujeto a Dios. Y las personas que no están sujetas a Dios son rebeldes, y eso ministran. Así que ten cuidado. No, pero dile al de lado, ten cuidado. Si está aquí, le estoy hablando lo que sucede. Los que son falsos profetas son rebeldes. No les gusta sujetarse a las autoridades. Checa eso. No les gusta someterse a las autoridades. Son guiados por su propia voluntad. Y vean lo que dice aquí, 2 de Juan 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Es peligroso que alguien se levante no guiado por Dios, porque nos puede hacer perder el fruto de nuestro trabajo. Dice, para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, dice, y no persevere en la palabra o en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, si se levanta un falso profeta, no guiado por la Escritura, ¿qué dice ahí? No tiene a quién. Y tú le vas a hacer caso a alguien que no tiene a Dios. Pues déjeme decir que muchos sí. Muchos sí. Y el que persevera en la doctrina o en la palabra de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo y puede profetizar. Y si alguno viene a vosotros, escuche, esto es importante, y no trae esta doctrina, o sea, la palabra de Dios, no le recibáis en casa. ¿Qué tenemos que hacer con esos falsos profetas? No recibirlos, ni les digáis bienvenidos. ¿Sabe por qué? Porque cargan maldición. Y cuando profetizaron, maldijeron. Balaam fue maldecido y fue muerto. Coré, Datán y Abiram fueron muertos. Muchos falsos profetas acaban mal, ni los recibáis. Porque el que, dice el 11, porque el que le dice bienaventurado, bienvenido, participa de sus malas obras. ¿Usted quiere participar con ellos? Así que por eso le estoy hablando, para que discierna la verdad. Se le tienen que enseñar la verdad, sea yo otro ministro, le tienen que hablar con la palabra de Dios siempre. Siempre, dile al de lado, siempre. Nada de que no sé cómo fue, así fue, no, con palabra de Dios, amén. Primera de Timoteo 6, del 3 al 4. Esas son las características que tienes que analizar inmediatamente cuando alguien profetiza. Que glorifique a Jesucristo, que enfatice el señorío de Cristo, que la verdadera profecía siempre reconoce que Jesucristo vino en carne y es guiado por el Espíritu Santo, y que la profecía es de acuerdo o inspirada por la palabra ¿de quién? De Dios. Ya lo tiene, Primera de Timoteo 6, del 3 y 4, dice así: si alguno enseña otra cosa o profetiza otra cosa y no se conforma a las sanas palabras o a la palabra de Dios de nuestro Señor Jesucristo, si no está conforme y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice ahí, ¿cómo están esos profetas? Envanecidos, nada saben y deliran acerca de cuestiones, o sea, ya están locos. Y contiendas de palabras, les gusta pelear, discutir.
de las cuales son envidiosos, nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas, ¿qué? Sospechas. O sea que es muy serio. Cuando se profetiza es muy serio. Dile al lado, esto es muy serio. Cuando alguien dice, Dios me levantó como profeta, dile, esto es muy serio. Porque debes de saber, debe usted saber, él debe de saber y conocer estas cosas. A mí no me da miedo enseñar esto porque es la verdad y yo estoy sujeto a estos principios. Yo le doy la gloria a Jesús, alabo a Jesucristo, reconozco que Él es mi Señor y mi Salvador y que Él viene. Soy guiado por el Espíritu Santo. La fuente de la inspiración de las profecías que Dios me da es su palabra, no mi carne. Dios cuide, dile al Señor, Dios cuide que hable tu carne. Habla el Espíritu Santo a través de ti. 5. Son las cosas inmediatas. Usted cuando esté en un culto esto debe de discernir rápido. La verdadera profecía debe de tener el testimonio del Espíritu Santo. Primero, dile al lado, primero, para que sepas el testimonio o tengas el testimonio del Espíritu Santo, debes de tener tú al Espíritu Santo. Alguien que no tiene al Espíritu Santo no va a poder discernir ese testimonio, porque es el Espíritu Santo el que va a dar testimonio si ese hombre está hablando su palabra o no. Yo he estado donde hay falsos profetas y me viene el dolor de cabeza, me viene una ira santa, un enojo, hay una molestia. Gracias por los dos que me entienden. Le estoy enseñando por qué pasan esas reacciones. Hay una desconexión, como que ese falso profeta te desconecta. ¿A qué te desconecta? A que cuando está profetizando el Espíritu Santo se activa en ti y dices, él no está hablando de Dios, él lo está inventando, y hay una activación y el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu que él no está hablando la verdad. Dice la Biblia en Romanos 8:16 que nuestro espíritu da testimonio, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ¿quién? Pero también da testimonio el espíritu de que si es su palabra quien la está hablando. A veces ya cuando hay un nivel mayor de discernimiento en esta área, ese profeta sí puede estar diciendo algo de la Biblia, pero transgiversado o sacado de contexto. Porque alguien me puede decir, si habló la Biblia, sí, pero no le dio la dirección correcta por el Espíritu Santo, sino que de eso mismo sacó una falsa doctrina o enseñanza o una falsa palabra. Gracias por los 3 que me están entendiendo. Dile al de al lado, alerta, necesitas al Espíritu Santo avivado en ti. Yo he liberado a mucha gente que ha estado atada a falsas profecías, que dicen, me dijo esto, me dijo el otro, y cuando uno ora por esa gente, discierne uno, te ataron con una falsa profecía. La Biblia habla en Jeremías, en Ezequiel, que los falsos profetas ataron al pueblo y no lo dejaron crecer. Cuando hay una profecía de Dios, va a desatar una convicción y una fe mayor en ti. Cuando no, te atan y caminas con un peso espiritual y te sientes estancado y te empiezas a enfriar. Las falsas profecías han enfriado a mucha gente y la han apartado del camino de Dios. Pélale el ojo al de al lado, pélale el ojo, dile, pélale el ojo, dile, ahora entiendo tantas cosas. Si el verdadero profeta es un regalo de Dios a la iglesia, y un regalo es bonito, es un regalo, pero cuando ese profeta no es un regalo, es una maldición. Es como si te dejaran una bomba y dices, tienes 30 segundos para correr. Huye de los falsos profetas, repréndelos en el nombre de Jesús.
Dios te da autorización para que los reprendas. No te quedes callado. Cuando alguien te empiece a profetizar en su carne, deténlo y dile: te detengo ahora, Satanás. Y que se te quede viendo ese falso profeta. Lo que me estás diciendo no viene de Dios. Y si te deja hablar, que te deje de hablar. Pero paraste la maldición. A veces tenemos miedo. A veces me han profetizado, dizque profetas, y empiezo a captar que no es de Dios y me quedo viendo. Ya no saben ni qué decir y me quieren así, hasta me quieren, parezco de plástico. Y se aferran y se me quedan viendo. Ya hay un tope. No, dile al de al lado, si tu pastor también se ha encontrado con los falsos profetas. Hay un chorro, te podría decir que hay más falsos, porque pocos conocen la verdad y poco es enseñada. Esto es importante, esto es fundamental para un culto. Esto es esencial de un culto. Debes de saber cuando la palabra viene realmente de Dios o cuando no. Debes de discernir. Dile al de lado: rápido. Esto es en segundos. Muchos pastores no han cuidado los púlpitos que Dios les encargó. Y somos responsables de cuidar el lugar santo, que no sea profanado. Dice que Ezequiel vio cómo la gloria de Dios se levantó. ¿Por qué se levantó? Porque había falsos profetas dentro del templo que adoraban al sol, la luna y las estrellas. Y había 70 ancianos inclinados hacia el sol, la luna y las estrellas. En muchos lugares no se está ministrando la gloria ni la unción de Dios, ni la doctrina santa de Dios. Se está ministrando demonios desde el púlpito. ¿Cómo sabe eso, pastor? Apunta, apunta. Yo sé que te estoy enseñando lo que nunca te imaginaste. No, si venir a la iglesia también es peligroso, porque puede estar ministrando gente peligrosa, gente incorrecta, y es peligroso. No le entregues tu vida a cualquiera. No, por eso me aman los pastores cuando me oyen predicar esto. Porque saben que sus iglesias se les vacían, porque no están ministrando en el poder del Espíritu Santo. Jesús, cuando vino del desierto, dice que volvió en el poder. Volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué? Porque primero se están ministrando demonios, un espíritu de error, un espíritu de engaño, adivinación. Hay una transmisión de maldiciones. Se ata a la gente, no crece. Señal para los que me están viendo en todo el mundo: si no creces por lo que te estoy diciendo, tienes nada más que acabando el culto para salirte. Bueno, salte. Huye, huid, dice el Señor, salid de ahí, pueblo mío. La Babilonia espiritual es una guarida de demonios, dice la Biblia. No, gracias, se me acabaron los amenes. Yo sé que cuando les enseño cosas así, hasta están así, como si le estuviera pegando. Sal de ahí y no os toquéis. Sal de ahí. Sal de ahí. Si el que está en el púlpito está amenazando que si te vas de la iglesia te va a ir mal, ese es un falso profeta. Porque la iglesia es de Dios. El pueblo es de Dios. Dice la Biblia que Dios añadía cada día a la iglesia a los que tenían que ser salvos. No, yo aquí estoy reventando al diablo y a 2, 3 chafas profetas. Sal de ahí. He ministrado tanta gente que ha salido de iglesias maldecidos, enfermos, pobres. No nada más es dar una ofrenda en un lugar.
Dice la Biblia que el que honra a un profeta, bendición de profeta. Y si tú estás honrando a un falso profeta, te está viniendo lo falso del profeta. Pero si estás honrando a un verdadero profeta, la bendición que está sobre ese verdadero te va a venir. No es honrar por honrar, tienes que saber a quién honrar. Cuando sea una palabra de Dios, ahí sí di amén. Porque la gente no discierne y dieron una herejía, dijeron una barbaridad, y la gente está diciendo amén a las herejías y a las barbaridades. Entonces está diciendo venga eso. Cuando alguien te está enseñando y dices amén y lo dice correcto, te viene esa palabra. Hay tanto peligro ahora dentro de las iglesias. Es tan peligroso. Jesús se enfrentó a más falsos profetas que nada. Los apóstoles se enfrentaron a más falsos profetas. Dice la Biblia que entrarán encubiertamente y despedazarán al rebaño. Estamos viviendo tiempos peligrosos, dice la Biblia. Tiempos peligrosos. Y si no tenemos discernimiento, nos van a desgraciar la vida. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es una guerra entre profetas. Elías tuvo una guerra con profetas. Yo tengo una guerra con falsos profetas también. Ellos predican y dicen algo y yo tengo que derribarlas, esas mentiras, en el nombre de Jesús. Jeremías tuvo una guerra con Hananías, y cuando Dios le dijo lo que dijo ese falso, ahora dile que va a morir. Si es una guerra, hay tanto engaño y la gente no está discerniendo. Cuando digan el Cristo está aquí, el Cristo está allá, eso es ungidos. Cuando te digan el ungido está acá, ten cuidado. Discierne. Santo, dile al de lado, alaba a Dios. Si estás en el lugar correcto, glorifica a Dios. Sal de ahí, yo te hablo a ti, sal de esa iglesia. Sal de ahí, no te quedes ahí. Si te amenaza, ese hombre no es de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos convence. No es donde tú quieres estar, es donde el Espíritu Santo te quiere tener. Un verdadero profeta nunca te va a atar, te va a mostrar a Jesucristo y te va a llevar a Él, a la esperanza de gloria. Los falsos profetas te llevan a sus dioses o a ellos mismos. Hay una guerra de profetas. Dice la Biblia que antes que venga el día espantoso y terrible del Señor, Él enviará a Elías. Y Elías tenía problemas con los Baales, con los de Acera, con los de Astoret. Y él decía, solamente he quedado yo, y Dios le dijo, 7,000 han quedado. Yo sé que en el mundo también hay verdaderos profetas. Primera de Juan 2:20. Necesitamos la unción del Espíritu Santo de veras. La gente se ha confundido. Cree que la única unción, la unción es solamente cuando los toca Dios y caen. No, esa es una manifestación. La verdadera unción es para derribar toda falsa profecía, para traer la verdad a través de las Escrituras y la revelación. Dice así, 2:20 de Primera de Juan. ¿Ya la tiene? Dígame amén. Dice, pero vosotros, dígale al lado, pero tú tienes la unción del Santo, del Espíritu Santo. Debes de tener la unción del Espíritu Santo, la que te lleva a conocer las cosas. Cada enseñanza que te den, pásala por el discernimiento. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él debe permanecer ¿en quién?
Si no permanece, no vas a discernir. Y si no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, con humildad. O sea, lo que se está hablando, así como la unción misma, el Espíritu Santo se enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado. Permaneced en ¿quién? Quien va a profetizar o quien está profetizando, el Espíritu Santo que está en él, en ese profeta, debe dar testimonio a tu espíritu y el Espíritu Santo que está en ti, y hacen uno. Pero cuando sientas el choque, dices algo, pero ¿quiénes sienten el choque? Diga, ¿quién tiene al Espíritu Santo? He llegado a lugares donde también he encontrado profetas, y en serio que desde la esquina se siente la unción, y digo, ahí hay profetas, porque el Espíritu Santo me está dando testimonio de lo que está pasando en ese lugar, y hay una conexión, y todavía no llego al lugar, pero ya hay una conexión. Y cuando los veo ministrar y los escucho, digo, gloria a Dios. Esos sí son profetas. 6. Pruebas inmediatas para juzgar la profecía. Estas son inmediatas. La otra semana te voy a dar las de largo plazo. Dile al de estas son de a corto plazo. Estas son al instante. No, ahora que veamos las de largo plazo. Yo necesito madurar a la iglesia en el nombre de Jesucristo. Un apóstol y un profeta hacen madurar a la iglesia para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar usan la astucia, el error. Léete Efesios 4 del 10 en adelante, donde dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar al cuerpo de Cristo, para que crezca y sea edificado. Hay muchos dicen que son maestros, evangelistas, pero no están edificando al cuerpo. Yo no puedo decir que soy albañil si no construyo. Yo no puedo decir que soy mecánico si no arreglo ningún coche. Y han salido muchos engañadores, dice la Biblia, diciendo los de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los apóstoles y los profetas, los evangelistas tienen señales. Los profetas tienen señales. Dicen son profetas, son evangelistas, pero no se convierte ni uno. Dile al de al lado, puro título. A lo mejor a ti nunca te dicen profeta y tú lo eres. A lo mejor nunca te dicen evangelista, pero tú lo eres. ¿De qué me sirve ganar todo el mundo si pierdo mi alma en el infierno? A Jesús le dijeron, tu madre y tus hermanos te están esperando allá afuera. Ahora sí quieren un autógrafo tuyo. Jesús volteó. Mi madre y mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Los apóstoles y los profetas y los evangelistas son aquellos hombres que hacen la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. En aquel tiempo me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. También los católicos son exorcistas ahora. Uno que otro les hace caso para engañar. En tu nombre hicimos milagros. Los santeros, uno que otro. En tu nombre profetizamos, uno que otro adivino. Apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. El verdadero profeta, cuando profetiza, trae la libertad, trae un rompimiento y no hay más esclavitud. Cuando alguien se pare a profetizar, checa esto, dile al lado que haya un rompimiento. No, pero ayúdeme, que haya un ¿qué? Diga que haya libertad y que se rompa la esclavitud. Y la fe crece y la gloria se desata, porque el que lo está respaldando es Dios. Automáticamente. Yo he estado en lugares donde la gloria se va,
donde alguien comete el error de meter su carnota, ¿sabe qué hace Dios? Así. Y el culto está peor que un cementerio. De perdida en el cementerio, sé que hay muertos. Cuando alguien profetiza, checa que eso traiga una edificación, una exhortación, una consolación, que traiga un rompimiento, un levantamiento y que se acabe una esclavitud. Gracias por los dos aménes. Como mandó Dios a Moisés a Egipto como libertador, y ese profeta que trajo en Egipto, libertad. Él solamente profetizaba. Dice Dios, deja salir a mi pueblo. ¿Cuál era su profecía de Moisés? Dice Dios, deja salir ¿a quién? Y decía Faraón, ¿quién es Dios para que yo lo deje ir? Y Dios le decía, dile que mañana hay ranas. ¿Cuántas palabras profetizaba? 3. ¿Y mañana había qué? Mañana hay piojos. Así que pon tu farmacia y vende hair cream para que de volada hagas una lana. Mañana cae granizo. Y Dios decía, deja salir a mi pueblo para que me adore. Esa era la profecía de Moisés. ¿Y trajo libertad? Jesús, cuando salió del desierto y llegó a la sinagoga y le dieron, como era de costumbre, el rollo del profeta Isaías, capítulo 61, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él era un profeta, Jesús, para traer libertad ¿a quién? Para sanar a los quienes. Vea cuál era su mensaje: libertad, rompimiento. ¿Cuál es el mensaje de los profetas? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? ¿Cuál es el mensaje de los profetas al instante? Dile al de al lado, llevar a la gente a un rompimiento y a una libertad. Romanos 8:15. Alguien glorifique a Dios. Santo es Dios. Esas cosas tienes que checar al instante cuando se profetiza. Amén. De quien sea, dile al lado, de quien sea, tenga el don o tenga el ministerio. 8:15. Siempre hay libertad donde está el Espíritu de Dios. Amén. Dice ahí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y quien mal profetiza, ¿qué puede traer? Esclavitud y temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Déjeme ahí sus cosas. Tiene que checar todas esas características. Amén. Por eso yo no tengo problemas cuando usted me dice, ¿puedo ir a un evento? Sí, vaya. Ya está enseñadito, ¿verdad? Me invitaron a una iglesia, ve, porque ya estás enseñado. Y si ahí está el Espíritu de Dios, gózate, ¿verdad? Ahí me cuentas tu experiencia. Luego vienen decepcionados, digo, bueno, ya no es mi problema. Santo es Dios. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios por su palabra. Dile, Señor, gracias porque me has enseñado a discernir inmediatamente cuando la profecía es correcta o incorrecta. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile, gracias, gracias.
Gracias, Señor, gracias, gracias. Dile al Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Dile que me liberta, que me lleva a crecer. En el nombre de Jesucristo. Santo es el Señor. Digno, 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 digno. Dile gracias, Señor, gracias. Porque tu palabra me transforma. Ahora me ha abierto los ojos. Solamente es tu palabra la que me alumbra, Señor, en el nombre de Jesús. Santo, santo. Dile, dile, dile al Señor, aquí estoy. Santo es el Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Quiero orar, escúchame bien la instrucción de Dios. Quiero orar por gente que Dios le ha hablado y que le ha costado entender a veces lo que Dios le dice. Quiero orar por ti como Eliseo oró por su siervo para que viera el monte lleno de ángeles. Ese era un discípulo, era profeta, hijo de profeta, pero a veces no alcanzaba a discernir como su maestro. Y entonces Eliseo oró por él para que él comenzara a ver la dimensión donde estaba su maestro. Yo quiero orar para que entiendas lo que Dios te dice, lo que Dios te habla, porque también Dios puede estar hablándote y a lo mejor no estar entendiendo correctamente. Dile al Señor, aquí estoy, Señor. Esa fue una de mis oraciones. Ahí, si quieres doblar tu rodilla, Dios está aquí. Dios está aquí. Dile, Señor, quiero que entenderte, Señor, para decir correctamente lo que tú me hablas, Señor. Dile, dile, dile al Señor. Dile, 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 dile. Dile, dile, Señor, aquí estoy. Señor, que tu revelación sea más clara cada vez. Que tu presencia sea más clara ahora. Oro para que los ojos de Él sean abiertos. Oro para que entienda, Señor. Santo, 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 santo. Señor, ahora ábrele sus ojos. Ábrele sus ojos para que vean y entiendan tus mensajes. Ahí, ahí, ahí. Recibe, recibe ahora los ojos. Oro en el nombre de Jesús. Ahora, Dios, muéstrate, ábrele sus ojos espirituales para que vea y entienda los mensajes. Santo, ahora, recibe la revelación, recíbela. Agarra más, saca, llena, manda, robo, lleva, terre más, saca, robo, como son, saca, rama, son, como son, abre los ojos ahora para que vean. Santo Dios está obrando. Como dorma, la unción está obrando. Dios me está hablando. Quiero que pasen aquellos que le han hecho que te hicieron una promesa. Dios me está hablando en tu trabajo. Alguien te prometió algo y no ha cumplido. Dios me está hablando que hay ahí algo que lo está deteniendo. Que te hicieron una promesa y que no han cumplido esa palabra. Hoy voy a orar para que ese rompimiento venga y se cumpla. A quien le hayan hecho una promesa y no se la han cumplido, Dios está hablando ahora. Santo, 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 santo. Padre Dios, oro por tu hija. Padre Dios, aquella palabra que le dieron y que no se cumplió y que está parada ahora. Ahora quito el obstáculo de en medio ahora. Declaro ahora que se cumple, Dios, la promesa. Ahora, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, ahora, para que toda oposición en esa promesa ahora
ahora, deje de estorbar ahora en tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora se rompe en el nombre de Jesucristo. Santo es el Señor, en el nombre de Jesús. Santo, ahora se cumple esa palabra. Ahora Dios me está hablando que hay personas aquí que en 2 días no han dormido bien. Rápido, pasa aquí rápido, haciéndome libre. Vamos, vamos, suéltala, ahora, suéltala, suéltala, ahora, suéltala, suéltala, suéltalas ahora, más, suéltala, insomnio, ahora te vas de su cuerpo, te reprendo de su cuerpo ahora, dolores de cabeza fuerte también que te han pedido, ahora se van, ahora rompo toda oposición en tu cuerpo, ahora te declaro libre, ahora duerme ahora en el nombre de Jesús, ahora, sí, me libra de todo en el nombre de Jesús. Dios me está hablando, ha sentido muy fuerte el llamado a evangelizar a la gente. Te has encontrado escrituras y mensajes que te han llevado a que tienes que predicar. Y has estado con duda de si tienes que evangelizar y que Dios quiere usarte ahí. Has estado en duda. Ven aquí, eres tú el que Dios va a usar para que traigas gente a la iglesia. Rápido, vamos. Me libra de todo dolor. Santo, la persona, voy. Sigan alabando a Dios. Santo es el Señor. Haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre. Que tiene dinero y que no sabe qué hacer con él, y le has preguntado a Dios: ¿qué debo de hacer con ese dinero que tengo? Santo, santo, no mandarra masa catarrumuso terremaca, si tarremequeta masa tarrama. Se te rema como sotorroma catarramos. Inviértelo en lo que sabes, no en lo que no. Estabas a punto de hacer una mala inversión, pero Dios no te dejó. En el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Dios ya te dijo, hay que invertir, hazlo. Hazlo, hazlo, se va a multiplicar todo ahora. Declaro que con eso se multiplica todo ahora, 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 ahora.
Recibe la unción ahora para multiplicar todo ese dinero ahora. En 5 meses lo tendrás duplicado en el nombre de Jesús ahora. Oí de Dios. Jesús lo iban y lo buscaban y le decían: Rabí, maestro. Nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Crece el número, crece. Gracias por los que tienen el don de profecía. Y gracias, Señor, por los que hoy han recibido discernimiento. Dile al Señor: gracias porque me has dado discernimiento. Ahora entiendo tu palabra. Ahora comprendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tendré cuidado de cada profecía que me den ahora. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra. Dale gracias a Dios porque Él te ha escuchado. Gracias, Señor. Oro por el Padre.